Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy el pastor Eleazar Torres. Hoy, 2 de abril del 2021. Hoy es Viernes Santo. Y una vez más quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes en este santuario y también a esta plataforma. Este es un servicio especial en el cual recordamos el cumplimiento de la profecía de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía que morir y de esta manera manifestar su poder y su gloria en la resurrección. Ese es el tema que nos toca abordar el día de hoy y por lo tanto venimos y adoramos al Señor porque Él murió y resucitó. Oremos en dedicación a este servicio. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por memoria, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por oportunidades, Señor, de proclamar tu grandeza y tu grande amor. Y este día lo hacemos, Padre, en este servicio. Y oramos, Señor, que el nombre de Cristo sea exaltado en cada uno de las cosas que hagamos, Padre, en la adoración, la alabanza, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, y sobre todo, permite que nuestro corazón responda a tu palabra. Dedicamos este servicio, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom, es un gusto verles en esta tarde, en esta noche, y que estemos juntos para celebrar que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no quedó ahí, ¿verdad? Resucitó. Y ahora recordamos a un Cristo resucitado. Así es que les invito a que se pongan de pie y vamos a leer lo que nos dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Listos? Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Aleluya. Y por eso en esta noche podemos celebrar y decir que hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir toda esa santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Sangre que me dio. A su nombre gloria, a su nombre gloria, y
perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz Jesús murió. Junto a la cruz tu salud pedí. Y a mis maldades Él perdonó. Aleluya. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y a mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué. Junto a perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y a mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Una vez más. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y a mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Les invito que canten este siguiente canto, que entonen este siguiente canto con una sonrisa, porque vamos a declarar en esta noche que la sangre de Cristo jamás perderá su poder. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que me da fuerza día tras día, jamás perderá su poder. Alcanza la montaña más alta, sí, y fluye hasta el valle más bajo. La sangre que me da fuerza día tras día, jamás perderá su poder. Disipa mis dudas y calma mi sed. Dígalo. Se lleva mi aflicción, sí, la sangre que me da fuerza día tras día, jamás perderá su poder. La sangre que me da fuerza día tras día, jamás perderá, jamás perderá, jamás perderá su poder. Aleluya. Hebreos 10:19 nos dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Cristo Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y en esta noche les invito que cierren sus ojos, levanten sus manos y denle gracias. Gracias, Jesús, gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario por mí. Tú tomaste mi lugar. Ese castigo era para mí, pero tú, por amor, tomaste mi lugar y me diste salvación y vida eterna.
gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Dígale, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias. Pero este sacerdote, después de ofrecer todo por los pecados, un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Oh Jesús, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres ese gran Cordero, vencedor, victorioso, y reinas por siempre y siempre. Cantemos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Oh, si declaramos, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al
sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás por siempre. Corónate con mi alabanza, Jesús, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás por siempre. Corónate con mi alabanza, Jesús, el vencedor. Una vez más, exáltate, oh gran Cordero, si tú vives hoy y vivirás por siempre. Corónate con mi alabanza, Jesús, tu nombre es el vencedor. Declarémoslo. Jesús, tu nombre es el vencedor. Jesús, tu nombre es el vencedor. A ti sea toda gloria, honra, alabanza y poder por los siglos de los siglos. Te adoramos, Jesús, te adoramos. El tema de esta tarde, este Viernes Santo, es el Cordero y la crisis del viernes. Si tiene su Biblia, vaya abriéndola en Isaías 53. Desde hace unas semanas hemos estado meditando sobre la sombra del Antiguo Testamento hacia la cruz, señalándonos el Cordero. Y empezamos con el sacrificio que Dios pidió a Abraham para Isaac, sin cordero, y él proveyó el cordero. Después hicimos una meditación sobre la expiación, ¿verdad? El cordero que perdonaba los pecados cada año, ¿verdad? El día de ayer recordamos en la comunión que Dios estableció una conmemoración de liberación que es la Pascua. ¿Y cuál es el elemento principal? El Cordero. Todo apunta al Cordero de Dios. Desde luego, el día de hoy celebramos el Viernes Santo, que reconocemos es un día triste por los eventos que sucedieron. En realidad, lo que dice el salmista, él cambia nuestro lamento en gozo, se ve a lo largo de la historia. Y sin embargo, el día de hoy, inevitablemente tenemos que detenernos en ese Cordero que fue sacrificado, y ese es Cristo Jesús. Isaías 53. Ustedes y yo conocemos este versículo que es conocido, repetido, que dice: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Tal vez usted en casa ha estado escuchándonos por primera vez y no ha leído toda la Biblia, pero quiero decirle que Isaías fue un profeta que enunció, ¿verdad? Palabra de Dios acerca de la venida de Jesús y su muerte. Y desde luego Isaías 53 nos da un panorama exacto de lo que tenía que suceder. Tal vez para algunos otros este versículo es por demás conocido y le animamos, por ejemplo, a las familias que los niños lo memoricen, ¿verdad? La palabra de Dios nunca pasa. Pero si usted tiene su Biblia, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, aunque repitamos el versículo 7. Y la palabra del Señor dice así. Isaías 53, del versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero hacer un alto y repetir la última frase. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado desde la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura. Y con esto nuevamente quiero decir que el Cordero que fue anunciado por Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un personaje muy interesante, ¿verdad? Que creció al par de Jesús, pero no lo conoció hasta el tiempo en que Jesús empezaría su ministerio. Y algunos discípulos, seguidores de Juan el Bautista, apuntaron a Jesús como aquel que había de venir, el Cordero de Dios. Y de ahí la frase, ¿verdad?, de declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo menos dos de los seguidores de Juan siguieron a Jesús, porque Juan mismo declaró: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí. ¿Quién? Jesús, el Cordero de Dios. Este Cordero no es solamente en la parte terrenal descrita en la palabra de Dios. Desde luego, la palabra nos dice que cuando Jesús aspiró, hubo un gran terremoto y el cielo se oscureció. Y cuando estaba pensando en este cambio de color, ¿verdad?, de algo luminoso y azul, nos habla del cielo.
Y si vamos a Apocalipsis, yo quiero decirle, no tenga temor leer Apocalipsis. Si usted empieza a leer la palabra de Dios, simplemente continúa leyendo, aunque no entienda todas las cosas, ¿verdad? Alguien va a explicarle, porque después de todas las tragedias, Cristo siempre es el vencedor. Y un personaje central en el libro de Apocalipsis, ¿quién es? El Cordero de Dios, Cristo Jesús. Y solamente quise extraer una ilustración, ¿verdad? Del capítulo 22 y versículo 3 de Apocalipsis, donde dicen, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Yo quiero decirles la descripción de lo que Apocalipsis da para aquellos que son lavados con la sangre del Cordero, aquellos que han abierto su corazón a Cristo y que han reconocido que esa sangre derramada en ese viernes crítico ha sido para el perdón de sus pecados y de mis pecados. Y el lugar que espera, hermano, que nos espera en Apocalipsis, no habrá llanto, no más tristezas, no más dolor. Clarito, ¿quiénes? Aquellos que han vencido con la sangre del Cordero. Eso tiene un significado enorme, mis hermanos, el hecho de predicar y de anunciar que el Cordero de Dios fue anunciado desde mucho antes de los profetas, confirmado por los profetas y una vez más vivido en carne viva con Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo combinamos esta parte del Cordero de Dios y la crisis del viernes? Yo creo que a usted le ha tocado algún día o alguna semana en que las cosas no salen como esperaba que salieran. Es más, a veces van de mal en peor. Y este fue un viernes como este. Después de que Jesús salió con sus discípulos, y anoche, si usted se unió al Zoom, tuvimos un clip, ¿verdad? Y vimos cómo después de tomar la cena salieron para ir donde Jesús solía ir. No es que fue en ese día porque tenía urgencia a orar, sino era una costumbre de él, era una disciplina, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos muestra en los evangelios su agonía, sudor como gotas de sangre. Y por si fuera poco, sus discípulos, su equipo, se durmió en lugar de estar orando. Paso seguido, nosotros leemos en esa cronología, ¿verdad? Jesús es arrestado. Y nosotros leemos en los evangelios, ¿verdad?, cómo el juicio injusto y cruel se da por las autoridades judías, romanas, y finalmente dada al pueblo hasta que sea crucificado. La crucifixión, mis hermanos, era una muerte no solamente condenada en la cultura romana, sino ellos habían escogido un método cruel. Y desde luego, nosotros acabamos de leer que Jesús fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Este día reconocemos la agonía física en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre. Eso tiene que decirnos, mis hermanos, acerca del sufrimiento. En primera, que Dios no es
ajeno al sufrimiento. Dios conoce del sufrimiento. Sufrimiento, Dios Padre enviando a lo mejor del cielo a su Hijo para morir por nuestros pecados. Usted y yo, que somos padres, a veces quisiéramos proteger a nuestros hijos de tal manera que ellos no tuvieran que padecer lo que nosotros padecimos en algún momento, o aún, si pudiéramos ponernos en su lugar. No fue así el caso de Jesús. Su agonía era contundente y la narrativa de todos los evangelios, ¿verdad?, nos muestra a Jesús hombre. Dios, siendo Dios, se hizo hombre, Dios hombre, hasta consumar su obra y haciendo la declaración: consumado es, yo he terminado la obra. Al ver hacia la cruz, mis hermanos, déjenme regresar un poco antes. Al ver hacia la cruz, la crisis del viernes aborda en que las cosas fueron de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. No solamente sus discípulos lo dejaron, sino uno de los más cercanos que había prometido defenderlo, lo negó. Anteriormente otro lo había traicionado. La agonía no solamente fue física, sino fue emocional. Y no solamente emocional. Cuando Jesús exclama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Hay dos acercamientos, ¿verdad? Uno de los acercamientos es sentir el abandono de Dios, lo cual tiene un contexto, y el otro es sostenerse también en los salmos, de donde se origina esa palabra: ¿por qué me has desamparado? Había crisis, pero no es una crisis que Dios y que Cristo no pudiera manejar. Y en la narrativa de camino hacia la cruz vemos que Jesús ora. Y la manera en que Él ora no es para que el Señor le quite todo ese sufrimiento, sino que Él reconoce la soberanía. Y le dice: hágase tu voluntad, Señor. Su sudor era como gotas de sangre. Él enfrenta esa crisis en oración. Y no solamente enfrenta esa crisis en oración, quiero explicar aquí, sino enfrenta la crisis con la palabra de Dios. Salmo 22:1. Si usted no sabía que esa exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Es un salmo profético que estaba escrito, y eso quiere decir que Jesús estaba a tono con la palabra. Quiere decir, mis hermanos, que usted y yo podemos clamar a Dios en su palabra. La gran pregunta es: ¿el abandono de Dios fue tal que de lo más profundo de su corazón Dios clamó? ¿O en lo más profundo de el dolor y del sufrimiento Él todavía toma la palabra y exclama al Padre? La crisis, una crisis que es enfrentada con la palabra, no solamente con la oración, sino con la palabra. Y no solamente una crisis que es confrontada con la oración y la palabra. Una de las últimas palabras que Jesús
afirma, ¿verdad?, al ladrón que está siendo también crucificado a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La promesa. Yo quiero decirle, mis hermanos, usted y yo pasamos crisis y nunca nos vamos a comparar con la crisis que pasó Cristo Jesús. De hecho, Hebreos nos dice: no pueden compararse porque no han llegado ni a la sangre todavía. Y sin embargo, al ver a la cruz, a ver el Cordero, el Señor nos muestra cómo pasar las crisis. Tal vez usted está pasando una crisis. La oración. Una oración intensa. Una oración que hizo sudar a Jesús como gotas de sangre. Una oración que no va en pro a mi voluntad, sino a la voluntad del Padre. En nuestras crisis, hoy tenemos ese modelo de decir: Señor, haz tu voluntad, no la mía. Y como Jesús, en ese viernes crítico, regresó a la palabra. Usted y yo tenemos la palabra. Tenemos la palabra. El leerla, el memorizarla, el compartirla. Yo deseo con mi corazón, les he estado enviando lecturas pequeñas, excepto esta semana que me extendí un poco más para que las narrativas de la crucifixión fueran completas. Pero regresamos a otras secciones pequeñas de la palabra donde podamos absorber, digerir, meditar, repetir, llevarlas en nuestro corazón en tiempos críticos. Cuando veo la crisis de este viernes, veo cómo el Señor me enseña a confrontar la situación con su palabra, y no solamente con su palabra, sino con la seguridad de su promesa. Jesús le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y mi hermano, mi hermana, la seguridad de Jesús es una realidad. Jesús dijo claramente: no se turbe nuestro corazón, creed en mí, creed en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo tanto, yo quisiera decirle, y por lo menos tengo dos seres queridos, varones que han estado batallando después del COVID y han ido viendo las cosas de mal en peor, excepto que tienen una ventaja grande: Cristo en su vida. Cristo el día de hoy nos enseña cómo enfrentar esas crisis. Con la oración, reconociendo la soberanía de Dios. Haz tu voluntad, Dios, no la mía. Con su palabra. Ninguno que confía en el Señor será avergonzado. Y con esta seguridad eterna, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso el día de hoy, mis hermanos, San Juan 3:16, que viene a ser el corazón, ¿verdad?, del mensaje del Evangelio, hace sentido. Y si usted está ahí en su casa, quiero que lo repita, al igual que ustedes como audiencia que están conmigo, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no ha dado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Este es el viernes en que se ejecutó toda,
profecía cumplida en la muerte de Jesús para que por su sangre nosotros fuésemos perdonados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente reconocer que somos pecadores delante de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados. Abra su corazón. Solamente tiene que decir: Señor Jesús, perdona por mis pecados. Gracias por morir en un viernes como esto. Y de ahora en adelante, yo confieso tu señorío. Jesús es mi Señor. A la audiencia que está aquí, si gusta ponerse de pie, yo quiero que cierre sus ojos. Y así, cerrando sus ojos, mis hermanos, tal vez reconoce crisis en su vida o crisis en la vida de otros. Y hoy Cristo nos modela cómo enfrentar esa crisis del viernes con oración, su palabra, con la promesa de que Él nunca nos dejará y que en Cristo tenemos vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Padre, porque sabemos, Señor, que el mundo tiene crisis, así como ese viernes los evangelios nos muestran una crisis mayor, pero una crisis que se transformó en gloria, Señor. Y por lo tanto hoy, Señor, seguimos tus pasos. Señor, ponemos en tus manos, Padre, aquellos que están perdidos, Padre, en sus delitos y pecados. Señor, rescátalos, los amamos. Muchos son nuestros seres queridos. Otros, Padre, están enfermos. Y esas enfermedades, Señor, van de mal en peor, como ese viernes, Padre. Oh Espíritu Santo, asegúrales que tu palabra es verdad y que Cristo ha pagado por sus pecados y ha sanado sus enfermedades. Dios, en este día nos acercamos a ti y pedimos perdón por nuestras faltas y reconocemos, Señor, que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Y por lo tanto recibimos esa gracia, Padre, hasta el día en que te veamos cara a cara. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, sigue moviéndote, Señor. Sigue moviéndote, Señor, en los corazones y en esos lugares, hogares que se han abierto, Señor, este día para sincronizarse con nuestro mensaje, Padre. Espíritu Santo, tócalos. Que oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Para nuestros hermanos en línea quiero manifestarles mi gozo de celebrar el Viernes Santo, y desde luego nuestro tiempo de celebración viene el domingo, ¿verdad? A las 11 de la mañana, así que cada uno de ustedes está bienvenido a ponerse o a sincronizarse en línea en ese día. Que el Señor les bendiga. Y para